esta, digamos, visión crítica que tenía sobre esa cultura, sobre esa forma de escritura. Entonces, me llama un poco la atención esas críticas razonables, serias, fuertes y muy documentadas, como han debido de ser, a este tipo de escritura, a esta forma de ver el mundo, cuando esta revista, que vuelvo y digo muy interesante, hasta cierto punto desdeñó, ¿no? Hasta cierto punto ignoró estas producciones, estas escrituras que se estaban haciendo desde América Latina. Esa es la inquietud. Sí. La última frase es lo que no he entendido. ¿Ignoró? Sí, desdeñó, fue un poco desdeñosa la revista Sur. Con respecto a producción literaria latinoamericana. Sí, de este tipo de literatura, por Bueno, ejemplo, la de Herrera, la de Miguel Ángel Asturias. De acuerdo. Es una pregunta muy riesgosa. No. Bueno, las preguntas riesgosas son las más bonitas. En segundo lugar, yo también soy ignorante. O sea, no, todos somos ignorantes, felizmente. No seríamos tontos, perdidamente idiotas, si no fuéramos ignorantes. Pero yo lo que veo en los diarios de Gombrowicz de esa época es que él habla de su relación tensa con la revista Sur. Él es tratado como un anarquista, como un outsider, un marginal, por dos razones. En primer lugar, él no era francés, ni era inglés, ni era alemán, porque no representaba lo que en ese momento eran, bueno, no, porque en ese momento, lo que a principios del siglo o en el siglo XIX eran en fin, hasta el fascismo, eran las culturas, digamos, fuertes, marcadas, creadoras, impulsoras europeas. Era polaco. Polonia siempre ha sido una cultura fascinante, interesante, rica, pero una cultura marginal, en primer lugar. En segundo lugar, la historia de Gombrowicz es fascinante. Gombrowicz toma un barco, después de escribir Freddy Durke, que es una condena a muerte de la cultura europea y de la cultura polaca en particular. Es una novela en la cual uno como polaco no puede leer novelas sin estremecerse. Es una novela que relata la desintegración de una nación. O sea, después de la novela ya no puede existir más Polonia. No puede pensar eso. O sea, habla de la desintegración moral de la aristocracia, de la clase obrera, de la cultura, de las élites, de todos. Y lo trata además con un sadismo. O sea, es un hombre que ve esta decadencia y la ataca ferozmente. Bueno, toma un barco, decide hacer unas bellas vacaciones a Argentina, bueno, a América Latina, pero cuando llega a Buenos Aires resulta que Polonia ha sido invadida por los nazis, es decir, que ya no existe Polonia. Entonces, esto es lo que marca una conciencia muy peculiar, no solamente de él, hay muchos otros europeos de esta época, que Stefan Zweig es otro, y muchos otros que tienen esa experiencia, que ellos huyen más tarde, a él les da la casualidad que le pilla la guerra en el medio del Atlántico, o sea, la invasión. Entonces, estos personajes, cuando llegan a América Latina, ellos tienen una visión absolutamente descarnada y aterrorizada de Europa. Para ellos Europa ha acabado. Y los años siguientes ponen de manifiesto todavía peor. O sea, ponen de manifiesto una máquina de autodestrucción europea que no tiene fines, que empieza con la Guerra Civil Española, la llamada Guerra Civil Española, y la autodestrucción española bárbara, cuyos efectos todavía hoy son visibles, y no acaba con los campos de concentración hitlerianos, acaba con los bombardeos de los Donning Bombs. Este proceso. Entonces, Gombrowicz choca con una élite argentina que, como siempre, idealiza o tiene una visión profundamente provinciana de Europa, absolutamente idealizada, una Europa que Gombrowicz dice: esa Europa no existe. Ustedes están aquí inventando una Europa que no existe más que en la cabeza de ustedes, somos imbéciles. Entonces, en esas condiciones, la revista Sur o sea, la relación con Sur es más que tensa, por eso esa crítica, y por eso esa crítica a Borges, y no solamente a Borges, sino a todo su equipo que le rodea. ¿Qué les dice? O sea, les llaman formalistas, les dicen
Es decir, llevan personajes que no saben nada, que no entienden, ni quieren entender la realidad latinoamericana, como usted también ahora ratifica. O sea, Sur no tiene ninguna relación con América Latina, porque ya saben ustedes, Buenos Aires se considera siempre un barrio, la mitad de Buenos Aires es un barrio de Londres, y la otra mitad un barrio de Viena, y por tanto, porque dice Borges es un famoso poeta, porque Buenos Aires viene de los aires. Gombrowicz ataca esta actitud radicalmente. Hay una cita de él, no sé, ahora la puedo buscar, si quieren la puedo ver, no he leído, para no extenderme, en la cual dice, en lugar... No la voy a encontrar. Esta juventud, es una frase muy bonita. Voy a ver si cuenta esta juventud argentina, en lugar de reconocerse como joven e inmadura, en el sentido más fuerte de la palabra y más creadora de la palabra, es decir, es inmaduro significa que el mundo entero es tuyo, porque no sabes nada de lo que ocurre en el mundo. Y esto es la gran, fantástica, una capacidad fantástica, es la capacidad que tiene el joven cuando es arriesgado y que no tiene el viejo, porque a lo mejor sabe de demasiadas cosas y sabe tanto que o cree que sabe tanto que eso le frena. Pero el joven, como no sabe, es capaz entonces de inventar con plena inocencia, como si el mundo acabase de nacer, simplemente porque ha tenido esta persona joven o este país joven la pureza y la capacidad de abrir los ojos por primera vez, gesto ilustrado por antonomasia. Es una visión de grandes visiones metafísicas cosmológicas, abrir los ojos. Entonces dice, en lugar de abrir los ojos y reconocerse en su inmadurez y en su capacidad de crear el mundo entero de nuevo, se comportan como niños, la frase es como niños bien comportados en un jardín de infancia que quieren ser como los mayores, ser maduros como los mayores, ser viejos como los mayores, como los europeos, repetir lo que hacen los europeos. Entonces, dice, ¿cuál es el resultado? Los árboles raquíticos. Pero se queja de que los árboles que trasplantados de Europa a Argentina crecen chicos. En lugar de plantar sus propios árboles, trasplantan los propios. Esa es la actitud que mantiene la crítica que aprovecha a esta élite provinciana. Provinciana porque cree que no es provincial, simplemente porque imita lo que cree que ocurre en la metrópoli. Y lo que cree, no se da cuenta de que ya no existe en la metrópoli. Un poco como esos virreyes españoles que estaban aquí y que seguían diciendo que había que mantener lealtad al rey Borbón cuando ya era prisionero de guerra de las propias napoleónicas. La misma imbecilidad, la misma torpeza Citaré otro caso que es muy parecido, pero es, digamos, opuesto en cuanto a sus consecuencias. Stefan Zweig es una historia paralela. El judío, el intelectual judío, que huye a Alemania, entre muchos otros, alguien que huye a Alemania, que huye a Brasil, escapado naturalmente de la violencia y del horror y del nacionalsocialismo europeo, porque no era solamente un problema alemán. Eso que se dice que el fascismo era un problema alemán. Fue alemán, pero fue también polaco y fue francés y fue español y fue italiano. Y sigue siendo. Entonces, en cualquier caso, llega a Brasil y en Brasil se encuentra con un tipo de élite intelectual exactamente opuesta, hoy ocurre lo mismo, a la élite de Buenos Aires. La vanguardia antropofágica no dice que hay que vestirse a la francesa, dice que hay que tirarse la ropa, y no dice que hay que ser surrealistas, dice ya lo éramos hace muchos siglos, y no dice que hay que cristianizarse y que aprender los catecismos o sus revisiones, dice no queremos catecismos, la lógica ni los catecismos no entraron jamás en el Brasil. Entonces, en un discurso que no hace referencia a la antropofagia, pero en fin, que hace referencia a esta característica de la cultura brasileña, Stefan Zweig, en su libro Brasil, la tierra del futuro, formula una frase genial. Dice, Brasil es un tipo de civilización completamente diferente, un tipo de civilización completamente diferente. Y lo ha sido, es decir, que uno mira en la arquitectura, uno mira en la literatura, uno mira en la pintura,
resulta que no es comparable ninguna de sus producciones, nunca miran a Europa, miran sí, pero miran desde las alturas, como pueden mirar cualquier otro lugar, no miran para imitar, como la revista Sur, no son, nunca han asumido una actitud mimética en el sentido de clonación. Entonces, simplemente esas son las dos miradas paralelas de dos europeos que se encuentran en la misma situación frente a una realidad latinoamericana de sentidos completamente radicales. O sea, Villalobos componiendo los choros, las fantásticas composiciones basadas en los cantos populares, en la música popular de guitarra que cantan los negros en la calle, y lo traslada, no está pensando en ningún modelo europeo, está pensando en esta propia realidad y crea una obra de una originalidad musical extraordinaria. Entonces, eso es lo que yo creo que son las... Sí, por favor. ¿Cree usted que alguna crítica literaria latinoamericana se puede balancear esas tendencias que se han expresado tanto de la academia norteamericana, de las industrias culturales? Bueno, mi personal opinión, muy criticable y muy limitada, porque no conozco a todo el mundo, pero es que hay yo conozco dos grandes críticos, muchos críticos importantes también en América Latina. O sea, hay muchos grandes críticos, grandes críticos que hayan asumido una envergadura importante, es Cándido en Brasil y Rama en el resto, no sé, para España como hispanoamericano. Y de todos modos, yo creo que no por un pudor o falta de respeto debemos abstenernos de criticar lo que creo que son unos límites de esos autores, de esos autores. Y yo creo que uno de los grandes límites de esos autores es no han desarrollado como deberían desarrollar crear, que es una tarea de la crítica, crear los nexos entre que existen, que pueden existir o que hay que inventar entre la literatura o cualquier otra manifestación artística latinoamericana y la manifestación artística del resto del universo, del mundo, no solamente europea, sino del resto del mundo. Esos críticos, Cándido y Rama, y es una característica de las culturas ibéricas, en realidad, por lo mismo en la península ibérica, son tradicionalmente culturas muy cerradas, no han dialogado con el mundo que les ha rodeado. Y claro, el mundo que les ha rodeado, que es muy agresivo, tampoco se ha interesado mucho en conocerlas, porque había por medio de una mediación colonial. O sea, el francés no le interesa para nada lo que ocurra acá, excepto para hacer negocios. Entonces, si para hacer negocios tiene que inventar que no sé, que cualquier un autor colombiano es maravilloso, lo hace, pero lo hace con una intención política y lo hace de manera más derecha. En cuanto a la crítica norteamericana, o sea, simplemente puedo decir lo que ocurre en las universidades. En las universidades, en la mía, por ejemplo, hay en las dos universidades en las cuales he trabajado, pero son dos de las mejores, que era Princeton y NYU, y York University. El proceso de entrenamiento, pero es así de claro. En primer lugar, los candidatos que se aplican para obtener becas y para estar ahí trabajando durante 5 o 6 años, son sometidos a un escrutamiento bibliográfico, es decir, ya se les escoge en función de la bibliografía que usan. Tienen que usar una bibliografía norteamericana, pues es la única que se conocen, los latinoamericanistas profesionales, y es la única que aceptan. Si no citas a los autores, es decir, que citas a Foucault, y citas no sé, a Lacan, citas a Derrida, citas a postmodern,
sí, los autores, digamos, clásicos que están ahí, Joshua Jameson, etc. Si no citas estos, tienes problemas, tienes que ganar la batalla. Eso es para empezar. Pero luego, el primer día que llegan allá, se les somete a un curso que se llama de teoría. Cuando estaba en Princeton, se consideraba que ya teoría, no sé, en la sección de español y portugués no se daba. O sea, yo recuerdo que una de las frases geniales del decano, del director del departamento de lenguas romances, del que comprendía francés, italiano y español y portugués, dijo una vez en público, además fue publicado, dijo: los estudiantes de nuestra universidad que estudian español y portugués lo hacen por intereses pragmáticos. Los estudiantes que tienen intereses especulativos, o sea, teóricos, estudian francés o estudian alemán. Es decir, la teoría se hacía en los departamentos de inglés y de comparativa y de francés. En NYU tiene un departamento muy grande de español y portugués, entonces hay un curso que se llama de teoría. Entonces, este curso de teoría, uno de los que lo imparte es el director del departamento de inglés, precisamente. Entonces, en ese curso de teoría se estudian toda una serie de elementos. Por ejemplo, se hace teoría feminista, o por ejemplo, se hace cultural studies, o por ejemplo, se hace teoría de los derechos humanos, etc. Entonces, o se hace de construccionismo, o se hace teoría de posmodernidad, o se hace teoría de homosexualidad. En NYU, por ejemplo, la homosexualidad es un tema, se considera un tema absolutamente importante. Prácticamente todos somos homosexuales y homosexualas, entonces ahí lo voy a decir de una manera muy simple: es un lavado de cerebro. O sea, ahí asumen y tienen que integrar y que asumir lo que constituye, digamos, el corpus, las ideas básicas, los esquemas, los modelos de pensamiento. Una vez han triturado, una vez los han introyectado, los han incorporado, entonces entra la fase siguiente, los siguientes 2 años, en los cuales esos estudiantes tienen que hacer el proyecto de investigación para la tesis doctoral. El proyecto de investigación de la tesis doctoral es aplicar los modelos de pensamiento, los paradigmas teóricos que han aprendido en la sección de teoría, al material literario o artístico o sociológico o mediático o fílmico que van a estudiar como temas de la tesis doctoral. Entonces, ¿qué van a hacer? El otro día me manda una chica un telegrama, un email. Sí, estoy muy interesado en sus clases porque estoy estudiando la representación étnica de los africanos en la literatura brasileña de los años 20. No me dije nada, pero no, o sea, era una carcajada. ¿Por qué? O sea, no hay una representación étnica de la literatura brasileña en los años 20 o 30. Lo que hay es un proyecto literario, un proyecto intelectual, un proyecto político, una crítica sobre este tema. Luego existe una poesía, etc. No es un material que uno va a estudiar con arreglo a los cánones de la teoría de la concepción de la democracia étnica norteamericana, que dicho sea de paso es una comedia. Y entonces este tema, porque en Brasil se ha criticado muy duramente lo que se llama el concepto de democracia étnica o de pluriétnica de apartheid, o sea, democracia étnica de apartheid, es decir, sí, aquí negros, aquí blancos, aquí amarillos, aquí verdes, segmentados. Y con esas categorías voy a estudiar el problema del negro en tal autor, o de la negra en tal autor, cuando en realidad
casi en uno de los temas más fascinantes en la literatura y en la sociología brasileña es precisamente lo contrario, el diálogo entre etnias y el diálogo entre culturas étnicamente diferentes, es decir, el constante ir y venir entre indios, blancos, judíos, cristianos, islámicos y africanos. No sé si me explico con claridad. Esta es es como yo veo que funciona esta máquina académica. Otro ejemplo que es muy llamativo, un ejemplo político, a veces sea más claro, pero básicamente el modelo es el mismo. No se habla, es un tema tabú, es absolutamente tabú, hablar de colonialismo. Lo que sí se puede hacer es una tesis sobre la representación de, la homosexualidad en el proceso colonial de, no sé, Venezuela. Pero no se va a estudiar el choque, que nadie va a poder estudiar el choque entre una concepción antierótica, ascética y represora, como es la Inquisición y como eran los misioneros, frente a las concepciones de sexualidad que existían en las culturas indígenas. Porque esto sería políticamente incorrecto. Porque ofendería a los valores religiosos de colegas que son católicos, apostólicos y romanos, o calvinistas, o cualquier otra cosa. Y todos son, en el fondo, todos nosotros. Entonces, ese tipo de aproximaciones. O, por ejemplo, más dramático y más contemporáneo, se estudian las dictaduras y los fascismos, las dictaduras y los procesos represivos en los periodos de los años 60, 70 y 80 en América Latina, subvencionados por el Estado norteamericano, pero no se analiza jamás políticamente. Se analiza en términos estadísticos, entonces hay estudios muy críticos, muy bien hechos. ¿Cuántos agentes de la CIA estaban trabajando en Honduras cuando mataron hay especialistas que saben todo, y los nombres y apellidos, y aquel mató a 4 y venían de la escuela del Fort tal de Texas, etc. Pero analizar el proyecto político norteamericano vis-a-vis América Latina, esto es un absoluto tabú. Y claro, si uno no es capaz de analizar el proyecto imperial y colonial norteamericano, ¿cómo va a poder entender los fascismos europeos de ayer y de hoy? Entonces, ¿qué se hace? No, somos muy progresistas, estudiamos los abusos contra los derechos humanos, y además somos muy feministas, entonces solamente hablamos de las madres de la Plaza de Mayo. Bien, no tengo nada contra las madres de la Plaza de Mayo, pero la represión no fue solamente un atentado a los derechos humanos. La represión fue un atentado contra un proyecto político determinado. Es decir, se destituye el proyecto intelectual y político, se decimó a toda una generación de intelectuales en primer lugar. Eso es un genocidio de intelectuales, y eso no se habla. Se habla de los abusos contra los derechos humanos en las cárceles argentinas o en las cárceles. Ese tipo de falsificación sistemática, metodológica de la agresión y su aceptación, implícita o explícita por parte de la Academia Latinoamericana, es lo que creo que es altamente injusto. Me interesa el título de la conferencia, la metáfora de la cocina. La metáfora de la cocina. La metáfora de la cocina. Sí. Desde una tradición muy eurocentrista y también estructuralista, la cocina un día fue, desde una concepción muy moderna, un lugar común para pensar la literatura como un conjunto de formas, ingredientes y pasos para lograr, digamos, una obra o una producción académica de pronto que entre dentro de la industria cultural o que entre dentro del canon. Con pretexto a la obra de Arguedas, usted reinventaba ese pensamiento de la cocina y también lo asociaba de una nueva manera con lo femenino y lo asociaba también con lo erótico, con lo cósmico. Tenemos la tradición, por ejemplo, de la cocina de la escritura, de Kazan y bueno, y de muchos textos
didactizantes que han presentado la cocina como una cosa muy teórica, tradicional. Entonces, ¿cómo surge la reinvención de esa metáfora de la cocina dentro de su propuesta crítica? Sí, en la antropología, o en etnología histórica, en todas las religiones, es una cosa que uno se choca constantemente, es que comer no es una actividad funcional. Obviamente que si no comemos nos morimos, pero la cocina siempre está relacionada con lo sagrado. En primer lugar, el fuego, no se olviden de Prometeo, el fuego con el cual se cocina siempre fue un fuego sagrado y fue robado a los dioses, ¿de acuerdo? Y no es la única, son muchas, el zoroastrismo iraní del segundo milenio también asociaba el fuego y la luz y el sol, lo asociaba a poderes cósmicos y divinos. En segundo lugar, cocinar y sacrificar todavía hoy lo hacemos. Es decir, todavía hoy en muchas casas se cocina un cordero en determinadas fiestas y se cocinan con fuego. Un cordero, ese cordero es un animal sacrificial en las tradiciones del Oriente Medio y hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que quiero señalar. Esa relación profunda entre el fuego sagrado, y entre la comida sacrificial, en la cual se come, se comparte con los dioses, o además, la entrega de una parte de la comida a los dioses forma parte de un aspecto importante del proceso culinario. ¿Sí? Este proceso culinario obviamente está relacionado con el desarrollo con la vida animal y con la vida vegetal. O sea, para comer primero hay que cultivar, hay que plantar semillas, hay que cultivar, hay que tener animales, cultivar o cazar animales, lo cual a su vez implica otros rituales. Ustedes los conocen por acá, o sea, ningún indio mata a un animal sin hacer un ritual para protegerse contra el espíritu del animal, que se puede vengar por el acto terrible de matarlo, y para restablecer el equilibrio de haber matado a ese animal, etc. Luego, en segundo lugar, esos procedimientos de cultivo, y algunas veces también, no tanto el de matar animales, pero los procedimientos de cultivo siempre están ligados con los cultos femeninos, con las diosas de la tierra. La frase de un gran antropólogo del siglo XIX, alemán, Bauhofen, que dice los ciclos menstruales de la mujer son una imitación de los ciclos cósmicos de la naturaleza. Entonces, o sea, ahí tiene todo este aspecto. Pero además, en la cita que leí de Arguedas, o sea, es muy curioso, Arguedas no es consciente de eso, dice, se cantaban canciones y se hacían adivinanzas. Adivinanzas son profecías. Desde la antigüedad, en los momentos sacrificiales es donde había las sibilas o había otras personas que formulaban aspectos que tenían que ver con la vida y con la muerte, con el futuro, con lo trascendente, con los dioses y con la tierra. Ahí tienen ese modelo. Entonces puedes decir, claro, la cocina moderna, la cocina borgiana en esa crítica, es la forma profesionalizada, igual que obviamente en la cocina de un restaurante del Hilton, ahí ya no tenemos estos elementos mitológicos y religiosos sagrados para nada. Ahí lo que tenemos son menús de una gran calidad y un altísimo precio y una cocina para gourmets. Entonces, un poco, esas dos cocinas no solamente son dos cocinas literarias, son dos concepciones culturales, antropológicas, etnográficas de la cocina que han existido en la historia de la humanidad. Y es muy bello, entonces me parece muy bello. Usted quiere decir algo al respecto, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la cocina en el
pienso que en el mundo indígena la inclusión de los espacios familiares, digámoslo así, de intercambio de saberes, uno de ellos, el más importante quizá, es la cocina. Es el lugar donde precisamente se resuelven conflictos. Más en Argueda, y él se refiere a eso, es cuando conoce los relatos de los ancestros. Sí. Es el punto donde precisamente él duerme ahí, no es un duerme físico, sino un duerme temporal para recibir esos relatos de alguna manera de los ancestros. Es la cocina indígena, es un punto sagrado, digámoslo así, entre comillas. Y de la memoria, absolutamente. La memoria está en la cocina, y está con el fuego sagrado. Sí, y por eso también estableció la relación con Garcilaso. Garcilaso dice exactamente lo mismo. Él no habla de cocina porque es un aristócrata, pero habla de la leche que mama, o sea, de la memoria o sea, habla de una memoria que no es una memoria, digamos, una memoria libresca, no es una memoria erudita, sino es la que bebe en la leche materna, también para el tema de vida y poesía. Claro, sí.